Está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Julio Genesini. Gracias por venir, ministro. No, gracias a ustedes. Bueno, coronando el año, llegando ya a culminar este año 2016, que has tenido un poco de todo. Si uno se retrotrae a aquel enero, febrero y va avanzando de a poco, pareciera ser que pasó mucho más de un año, sin embargo, fue solo un año con un clima muy movido. ¿Cómo cierra la provincia de Santa Fe en el contexto nacional que se vivió también en el cambio de gobierno este año, inclusive comparando con otras provincias en su área, en materia de trabajo? Sí, nosotros creemos que por lo que venimos observando y los datos que manejamos en general y en el contexto que vos planteabas, hemos tenido un año con dificultades, con comportamiento heterogéneo en relación a los distintos sectores y las distintas regiones. También algunos tuvieron un signo positivo, otros no, hay regiones que crecieron un poco, otras no, pero en general podemos decir que el empleo se contuvo en Santa Fe y no tenemos obviamente los datos del último trimestre porque está en curso todavía, pero podemos decir que lo que es la base nuestra de análisis del empleo registrado, que es el grueso del trabajo en Santa Fe, podemos concluir que vamos a tener un leve crecimiento, digamos. Esto sí nos da un panorama un poco distinto a lo que ha ocurrido prima facie en el resto del país. Creemos que habría que ver un poquito más en detalle, luego provincia por provincia, pero lo cierto es que ahí se ha notado un poco algunas cuestiones que hacen a la propia estructura productiva de Santa Fe, es decir, bueno, el campo ha tenido una reacción, la obra pública se ha mantenido y se ha incrementado, también los desarrolladores privados han sostenido en parte la construcción y bueno, eso en general nos ha dado un panorama también que refleja esta situación que no hubo grandes cambios en materia de empleo. Y también es cierto que un poco todo el trabajo que se ha hecho con las asociaciones empresarias, los sindicatos en distintos ámbitos de diálogo social, el trabajo proactivo que ha hecho el gobierno, tanto la intervención de nuestro ministerio, pero también el Ministerio de la Producción, en algunos casos asistiendo a ciertas empresas con algunos problemas y ciertas regiones con fondos específicos. Bueno, esto nos dio este panorama que estamos hoy, en un año no exento de dificultades y algunas cuestiones puntuales. Bueno, en general el empleo se mantuvo y llegamos a un año, a fin de año, con la situación en general sin grandes conflictos, más allá de algunas cuestiones puntuales que existen, obviamente. En términos numéricos, si bien, insistimos con esto, faltan todavía los balances del tercer trimestre, evidentemente para la provincia en el contexto nacional ha sido positivo. Sin embargo, hubo algunos aspectos que se trabaron y que tuvieron importante relevancia, no solamente con el caso de algunas industrias o algunas empresas, sino también sobre todo con los trabajadores estatales, con los maestros, con los docentes. ¿Cómo llega esa relación entre el gobierno de la provincia, si bien está el ministro Farías a la cabeza y el gobernador, digo, cómo termina, cómo cierra el año esa relación entre con los gremios docentes, con los trabajadores municipales y el gobierno de la provincia? Bueno, en general, obviamente este año transitamos lo esencial, más allá del fin de año, digamos, las paritarias, que fue todo un proceso muy importante en un año, obviamente que había un cambio institucional, cambio de algunas políticas económicas, un conjunto de incertidumbres también, sin embargo se resolvieron las paritarias. Bueno, a fin de año alguna discusión en relación a un bono para compensar algunas situaciones, que bueno, finalmente se terminó acordando un bono, creo que también allí hay un gesto del gobierno, y si bien todas las negociaciones y son de por sí complejas, con algunos ribetes de conflictos, pero acá también reitero, en Santa Fe hubo una gran gimnasia en todos estos años de diálogo y de trabajo y de afrontar la situación y de resolverla en una mesa, así que creemos que el año que viene vamos a ir resolviendo las situaciones de la misma manera que lo resolvimos en todos estos años, digamos, sentándonos, discutiendo y bueno, y acordando a una solución que contemple los intereses de todos, pero fundamentalmente también la posibilidad de la provincia de cumplirlo, ¿no? El gobierno de Miguel Lifchit tuvo una postal que hacía mucho que no se veía en Santa Fe, que fue una plaza colmada de la protesta de los trabajadores. Decíamos, no nos acordábamos de los precedentes de los últimos años de una plaza así.
¿Cómo lo vivieron eso? Y usted como ministro de Trabajo y demás, ¿cómo vivieron esa manifestación? Es una manifestación de fuerza muy importante de los sindicatos. No, se dio en un marco, bueno, que se estaban discutiendo algunas cuestiones, se siguió trabajando y se terminó dando una respuesta, más allá de la mirada de cada uno, la satisfacción o no, que siempre en estas cuestiones queda alguna cuestión por reclamar, pero lo cierto es que fue una situación que se tomó nota y se siguió trabajando y bueno, y llegamos resolviendo la situación con un bono para todos los empleados estatales, digamos. Fue una situación como en toda gestión, no nos paralizó, sino que tomamos nota y seguimos trabajando apuntando a una respuesta, ¿no? Se trabaja como ministro, digo, y su ministerio, ¿trabaja puntualmente con los casos? Digo, se conoció lo del abaco, suspensiones en la ABACO y demás. ¿Se trabaja puntualmente en esos casos? ¿El ministerio, usted como ministro y demás, interviene puntualmente en esos focos? Digo, en Rosario ocurrió fuertemente también con la industria de línea blanca. ¿No? ¿Trabaja puntualmente sobre esas empresas y los casos o no? Sí, puntualmente y directamente, hasta personalmente en algunos casos, y también a través de los funcionarios que están abocados al tema. Si monitoreamos todos los casos y el ministerio interviene. Y por suerte creo que fuimos logrando una gimnasia de intervenir tempranamente. Es decir, ante la primera situación que bueno, uno va advirtiendo por un planteo gremial o la propia empresa o por ahí hasta algún comentario de alguno de ustedes, rápidamente tomamos contacto y generamos instancias de conversación y de diálogo. Y bueno, esta situación con Baco felizmente se logró evitar las suspensiones, veremos el año que viene, se seguirá discutiendo la situación, pero bueno, creo que sí, nosotros hemos intervenido en alrededor de 150 procedimientos de crisis, que hay todo un proceso y en general, como decía la línea blanca, hay un dato, tuvimos empresas que tuvieron más de 300 suspendidos allá por abril, mayo, junio, y sin embargo, bueno, hoy están todos trabajando nuevamente, en algunos casos están con programas de inversión para el año que viene, hemos visitado alguna planta, y bueno, en todas las cuestiones sí, lo seguimos, es central intervenir en los conflictos. Nosotros creemos que en la medida que se genera alguna instancia de diálogo, el conflicto toma otro cariz rápidamente y se abren posibilidades de solución. No todas las veces se resuelven, pero este año, bueno, creo que hemos tenido suerte en todos estos procedimientos, todas estas situaciones, en las suspensiones, luego logramos preservar los puestos de trabajo en juego, ¿no es cierto? No sé si tomó una última. No, por favor. Si tomó nota por la exposición pública y si no, como por ahí lo hace a veces también con los dichos de la prensa, aprovecho para contárselo. Hay una situación que están viviendo, en principio 5 colegas, pueden ser más periodistas, muy complicada en Radio Nacional de Santa Fe, en donde ya les han anunciado a 5 que no van a seguir trabajando. Una decisión del director de Radio Nacional de aquí, de la ciudad de Santa Fe, hubo manifestaciones y demás en la puerta de Radio Nacional. Sería, me parece también interesante que pudiera haber de dar una mano desde allí. No hubo funcionarios del gobierno el otro día que llamó la atención, pero me parece también un tema interesante porque estamos hablando de trabajadores de prensa, además en particular, y que no hay más que cuestiones ideológicas detrás, y me parece interesante si del Ministerio pudiesen también colaborar en eso. Bueno, nosotros con el sindicato de prensa hemos tenido una relación fluida en todo este tiempo. Obviamente acá hay una situación en una esfera estatal que no es nuestra competencia, de todos modos, y aparte hemos tenido una política acá en el gobierno de la provincia de precisamente que no haya desvinculaciones. Esto también creo que caracteriza y hace a la situación del empleo en la provincia de Santa Fe en el marco del contexto nacional. Y bueno, en base a esas consideraciones, si de alguna forma podemos contribuir a zanjar una diferencia, estamos dispuestos a conversar y a tratar de allanar la situación. Le iba a preguntar cómo se resolvió lo de Galetti, que fue un tema promediando el año y que después sí, se bueno, fue allí perdiendo. se trabajó, bueno, se están de alguna forma autogestionando los trabajadores porque los propietarios, bueno, no estaban en condiciones de continuar, de modo tal que se hizo algún trabajo asociativo con alguna asistencia también que hubo de distintas esferas del gobierno provincial, y bueno, a partir de allí están tratando de continuar, como ha ocurrido en algunos otros casos, continuar con la explotación. ¿Como una cooperativa?
Una cooperativa. Y hubo muchas intervenciones en el Ministerio este año para asesorar a empleados que podrían quedar en la calle, en tanto empleados de una empresa, a mutar a la estructura de cooperativa. Sí, eso se da normalmente en situaciones donde las empresas no pueden continuar, digamos, y que obviamente por el giro, las características de la empresa, se preste para una solución por vía de una cooperativa. Hay otras que por una gran complejidad, como fue, imagínese, Arcin, que claro. allá en Fran Luis Beltrán, es muy difícil porque ya hay toda una complejidad en cuanto a la comercialización, claro, internacional, bueno, es más difícil. Ahora, en estas otras situaciones... 10, 12 empleados, 15. Sí, se trabaja. Bueno, en su momento acá, yo me acuerdo hacía poco que había asumido con el doctor Bonfatti, tuvimos la situación de Narampol, ¿no? Claro, Sí. Sí. Bueno, y allí también se terminó evolucionando hacia una cooperativa que están trabajando. Bueno, ahí se trabaja, también interviene la Cámara de Diputados, que hay algunos instrumentos legales, que bueno, algunas la prórroga de la uso, expropiación, por ejemplo. todas situaciones que permiten ir avanzando y continuando. Y en general ha dado buen resultado, eso es importante en los distintos casos que se dieron, y ahí normalmente hay una buena evaluación de los trabajadores que ya por supuesto conocen. Hay situaciones que, como decía, se prestan como para ese tipo de soluciones y otras no, digo. Si no hay otra pregunta. Dale, tranquilo. No, porque le quería preguntar sobre dónde estaba el ministro hace 15 años, pero si hay alguna pregunta de coyuntura... yo le quería preguntar qué previsión tiene para el año próximo. Uno habla con algunos referentes de distintas áreas del gobierno, entre ellos el ministro Contigiani, por ejemplo, de la producción, y Contigiani fue muy tajante en una cuestión. Dijo, si no cambian las variables económicas, el año que viene vamos a estar muy complicados. Y charlando con algunos industriales y gente de la FIFE la semana pasada me decían lo mismo. Estamos, por supuesto, expectantes a ver qué medidas de gobierno va a tomar Mauricio Macri, la gestión nacional, el año próximo, pero en general no vemos perspectivas de cambio importante en la matriz que se ha tenido hasta ahora para manejar la macroeconomía. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Cuál es la perspectiva para el año próximo? Obviamente este panorama que le planteaba en función del empleo se dio en un marco de una recesión económica, y también es cierto que en el marco de esa recesión, en función del empuje de algunos sectores y algunas políticas del Estado, en Santa Fe exhibió un crecimiento de la economía de 1.8, leve, pero bueno, un crecimiento al fin. En general, las expectativas están puestas en que el año que viene, en función de la gran inversión de la obra pública acá en Santa Fe, proyectos de inversión productiva de 1.500 millones de pesos que están en el marco del Ministerio de Producción, fundamentalmente para las pymes, lo que se está dando alrededor de 17.000 millones de pesos en el nodo Rosario, sobre todo el complejo aceitero y otras. Y bueno, en general hay una perspectiva de que pueda haber una mejor performance, obviamente dentro del contexto nacional, y bueno, allí también de alguna forma esperamos que la economía empiece a funcionar un poco mejor, pero de todos modos nosotros nos centramos mucho en el análisis en Santa Fe, y esto lo venimos haciendo durante este año, y creo que hay que convenir, como vos decías recién, si pensamos un poco lo que fue enero, febrero y marzo, por allí los discursos nos planteaban un panorama mucho más complicado y que exhibe la situación en este momento. Así que nosotros creemos que puede haber una mejor performance. En general esto es lo que evaluamos. Obviamente toda cuestión es provisoria, creo que de uno u otro sentido. Lo que es cierto es que si no cambia y seguimos en una recesión, va a haber un escenario, va a haber problemas, eso es una afirmación. Ahora, las posibilidades un poco de revertir esa situación están dadas. ¿Usted ve que las variables macroeconómicas llevarían a que eso suceda? Digo, porque el gobierno de Macri a principio de año también prometió que el segundo semestre la Argentina iba a crecer, pero eso no sucedió. Por ahí creo que también un poco nosotros tenemos que analizar un poco la realidad de Santa Fe. No todo es lo mismo, ni todos los gobiernos son iguales, ni todas las políticas son iguales, ni todas las potencialidades. Cuando yo un poco analizo la situación, me trato de centrar en la situación de Santa Fe, porque evidentemente
hay algunos condimentos que son distintos a lo que se ha planteado en algunos lugares, y nosotros ya tenemos una prueba concreta de cómo evolucionó este año, que hubo en un contexto recesivo un crecimiento de la economía. Bueno, sobre eso tenemos la perspectiva, lo tenemos, que pueda replicarse esa situación, obviamente en un contexto también nacional que puede tener sus complicaciones, pero también internacional. Nosotros sabemos que todo análisis de la situación económica debe ser provisorio en el tiempo. Ya se ha cambiado la posibilidad de hacer análisis muy a largo plazo, porque estamos en un mundo efectivamente cambiante. Entonces, desde nuestra perspectiva, siempre tratamos de ser cautos y siguiendo un poco mes a mes, pero como hemos terminado este año, vemos que hay perspectiva de que haya un empuje en algunos sectores y que eso pueda mejorar la situación. No es tampoco una situación que puede ser un juicio terminante, ¿no? Claro. ¿Ibas a contar algo, Héctor? Le preguntaba, se cumplen 15 años del diciembre del 2001, ¿se acuerda dónde estaba? Sí, yo estaba en Capital Federal, en ese momento yo estaba cumpliendo una función en el PAMI, y bueno, allí esa noche que fue la gran movilización, digamos, estábamos cenando con unos amigos, el primo de Agustín Rossi, que también estaba allá, Sergio Rossi, el Sapo Rossi, y otro amigo en común, bueno, y justamente un poco analizando lo que se estaba comentando allí, y bueno, y a partir de allí, bueno, fue la declaración de estado de sitio y el discurso del presidente, y a partir de allí veíamos que pasaba la gente, estábamos cerca de la Plaza de Mayo, así que después nos acercamos a ver y ya vimos todo el nuevo escenario que se había planteado en función de esa movilización, y obviamente, bueno, el día siguiente ya fue, digamos, lo que ya todos sabemos que se vivió. Yo personalmente lo viví con mucha angustia, porque era parte de un proceso político de la Alianza, que soy radical y siempre que estuve participando en algo fueron con las mejores expectativas, y bueno, un proceso que terminaba de esa manera realmente para mí como militante fue una cuestión realmente angustiante, y una angustia que creo que la llevo hasta hoy en parte.